Bueno, ahora sí, Pablo, te invito a que nos des la tercera charla del día. Bueno, muchos lo conocen a Pablo, ¿no es cierto? Pablo es docente de la casa y bueno, director de QCS Consulting. Y bueno, hoy nos va a estar hablando de el esquema de FCC 22000 en su actualización de la versión 6. Así que, bueno, Pablo, te invitamos a que des tu charla. Aparte, quiero agradecerle a Pablo porque, digamos, de manera especial, él ha gestionado con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, ha puesto mucho de sí para que esta jornada pueda llevarse adelante. Así que, Pablo, muchísimas gracias. Muy bien, gracias, Néstor. Bueno, buen día formalmente, creo que nos saludamos. Un placer estar acá en esta tercera jornada de actualización de inocuidad alimentaria. La tercera vino medio, por lo menos aquellos que nos fueron siguiendo, vino medio atrasada, ¿no? Respecto de lo que fue la primera y la segunda, pandemia en el medio, vieron que ahora todo se divide pre y post pandemia. Bueno, esta sería la primera post pandemia. Ojalá que podamos sostenerlo, depende un poco del nivel de interés, que por suerte sigue siendo mucho, así que agradecerles a todos los que vinieron de manera presencial y todos los que están conectados vía streaming. También fue un desafío este año hacerla en esta modalidad mixta, que fue bastante debatido ahí con el equipo, que hacemos presencial, virtual, solo presencial, solo virtual, y bueno, terminamos haciendo las dos cosas, así que eso aumenta también la complejidad en la organización, así que quiero aprovechar antes de entrar en tema también agradecerle a todo el equipo, sobre todo de gestión de calidad, que es un equipazo, y que estuvo cada uno ahí con un rol diferente en todo lo que es la organización, que no es un tema menor. Parecía que no íbamos a llegar nunca, hoy bueno, llegó y está todo funcionando súper bien, así que también un placer que esté saliendo de esa manera. Bueno, ahora sí, vamos a charlar un poco de esto de las actualizaciones de las normas, que suele ser bastante habitual, bastante seguido, pero bueno, hoy vamos a charlar especialmente de FCC 22000 y de la versión 6. Y esto es un poco lo que vamos a estar repasando, lo que yo preparé, por lo menos para el día de hoy. Esta es un poco nuestra secuencia de contenidos. Así que vamos a arrancar con una pequeña introducción de cómo llegamos hasta aquí. Simplemente, no me voy a detener mucho en esto, pero mostrarles la cantidad de revisiones que tuvo este estándar desde su creación, que hablando en tiempos normativos por lo menos, podemos decir que es una norma o un estándar. Todo el tiempo hablamos de norma, en rigor de verdad, por si cometo errores de acá en adelante, es un estándar, no es una norma, pero bueno, lo usamos como sinónimos. Y les decía, en términos normativos me refiero a la dinámica de actualización que suelen tener estas normativas. Esto es completamente atípico. ¿A qué me refiero? Seguramente saben, FCC 22000, el estándar, pertenece a una fundación, que es la Fundación FCC 22000, justamente, que se creó en el año 2009, y el lanzamiento de la primera versión del estándar ocurre en el año 2010. ¿Sí? La versión, ahí por ahí está un poquito chiquito, pero es la versión 1.0. Insisto, esto en términos normativos habla de un estándar bastante joven, por decirlo de alguna manera, o sea, 2010 a 2023. Y si miramos, en el medio están todas las revisiones o actualizaciones que fue sufriendo el estándar. No me voy a detener en cada una de ellas, ¿sí? Pero cada uno de esos circulitos representa una actualización. Versión 1, 2010, después la 1.1, después la 2 y la 3, la 3.1, la 4, 4.1, 5, 5.1, que había sido la última actualización, había sido allá en el año 2021. Y de ahí tuvimos un respiro hasta el lanzamiento de la versión 6, que ocurrió este año y hace muy poquito, o sea, está vigente desde el 1 de abril de este año.
Bien, para repasar un poquito antes de meternos en los cambios específicamente, cómo está estructurado el esquema. De hecho, ya en la propia estructura hubo cambios también en esta versión, pero recordar que actualmente el esquema está estructurado así en 5 partes. Una parte 1, que es la parte general, introductoria, como ustedes ven ahí, describe el contexto y detalle del esquema, y ahí están sobre todo los alcances, donde vamos a ver en un ratito que hubieron cambios, ¿sí?, en relación al alcance. La parte 2, que suele ser por supuesto, la más requerida, donde vamos a charlar un poco más, para aquellas organizaciones que utilizan el estándar para diseñar, implementar y certificar su sistema de gestión de inocuidad, está definido en la parte 2. Por eso ahí vemos que, parte 2, requisitos para las organizaciones a ser auditados. De nuevo, organizaciones que deciden implementar el sistema de gestión de acuerdo a estos lineamientos del estándar y certificarlo, ¿sí? Entonces, ahí está todo, la carne, por decirlo de alguna manera, todos los requisitos que las organizaciones tienen que trabajar. En la parte 3 se establecen los requisitos para el proceso de certificación, ¿sí?, toda la metodología, en qué consiste. La parte 4 están los requisitos para los organismos de certificación, es decir, lo que la Fundación espera que reúnan esos entes, esas empresas certificadoras que las organizaciones contratan. Y en la parte 5 están los requisitos para los organismos de acreditación, es decir, la Fundación ahí establece los requisitos para aquellos organismos que a su vez habilitan a las empresas certificadoras. Muy bien. Hablando de estructura, repasar también, si nos metemos ahora ya de lleno en la parte 2, que decíamos que están los requisitos para las organizaciones que decidan ir por la implementación y la certificación, nos vamos a encontrar un poco con esta estructura. Podríamos decir que el estándar tiene 3 pilares constitutivos. La norma ISO 22000, completa, un bloque o un pilar relativo a todo lo que son los programas de prerequisitos, y un tercer y último que son los requisitos adicionales. Básicamente en ese tercero es donde la Fundación pone mucho, podríamos decir, su impronta, ¿no?, de qué requisitos espera y la manera de implementarlos. Hasta acá reúne, podríamos decir, la Fundación requisitos normativos existentes. De hecho, acá vemos la propia ISO 22000. ¿Sí? Entonces, esto es una particularidad que tiene este estándar y que a muchas personas les genera a veces confusión. Bueno, ¿qué son esos requisitos adicionales? ¿O por qué hay tanta cosa? ¿O por qué se mezcla? Pero esto se repite, este requisito se repite respecto a lo que dice la 22000 o lo que dice una norma de prerequisitos. Bueno, genera un poco de confusión, pero hay que tener presente que ese es el ámbito donde la Fundación puede justamente modificar, ampliar requerimientos. No puede, por supuesto, la Fundación decir, bueno, voy a hacer una nueva versión de la norma ISO 22000. Entonces, toda la necesidad de actualización, de cambios, de ajustes, pasan por los requisitos adicionales. Bien, repasar un poquito qué motiva el cambio de versión, o sea, por qué aparece la versión 6 del estándar. En primer lugar, para incorporar los requisitos de esta norma, que es la ISO 22003-1 del año 2022, que establece, como ustedes ven acá, requisitos para los organismos que realizan la auditoría y la certificación de sistemas de gestión de la inocuidad de alimentos, ¿sí? Esta norma justamente establece muchos requisitos relacionados a los procesos de certificación y de cómo y en qué alcances realizar la certificación. Entonces vamos a ver un poco cómo eso disparó justamente modificaciones, sobre todo en el alcance, en parte, también en otras cuestiones que después les voy a comentar, pero este fue uno de los primeros disparadores para tener que actualizar la versión 5.1, que era la vigente hasta marzo, digamos, de este año. También reforzar requisitos para apoyar a las organizaciones a contribuir con el cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? Esto proviene de los
Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la ONU. Entonces acá aparece como una innovación, podríamos decir, en FCC, empezándose a ocupar, o podríamos decir, de ampliar su mirada. Y después vamos a ver un poco cómo lo establece, ¿sí? Pero tenemos que, acá ya primer tip o recomendación, tenemos que dejar de pensar, mejor dicho, que FCC es un estándar exclusivo de inocuidad alimentaria o de sistemas de gestión de inocuidad alimentaria, ¿sí? Que eso estaba como muy instalado. Ya les adelanto que se mete en otras cuestiones, acá hay un ejemplo, y se mete en calidad también, que siempre fue como un tema, bueno, calidad sí, calidad no, es incompleto, bueno, ya ahora es un estándar más integral, lo vamos a ver ahora en un ratito. Y por supuesto, cambios editoriales o de mejora continuas. Además de esos impulsores, siempre que hay una actualización, un cambio de versión, por supuesto, se capitaliza, podríamos decir, la experiencia de todo el tiempo en que se estuvo trabajando con la versión anterior y aquellas cuestiones que muchos de ustedes, si trabajan con sistemas certificados, le habrá pasado. Bueno, esto no resulta muy claro, pero alcanza a tal punto, no lo alcanza, lo cubre, no lo cumple, lo tengo que hacer, no lo tengo que hacer. Bueno, todas esas cosas que en este tiempo fueron generando confusión, dudas, bueno, se aprovecha justamente para mejorar y clarificar algunos aspectos. Y eso se traduce claramente, insisto, lo vamos a ver, en los nuevos o en requisitos que no son nuevos, pero que se han actualizado. Bien, entonces vamos a hablar... vamos a meternos en cuáles son los principales cambios que introduce esta versión 6. Algunos después los vamos a desarrollar un poquito más, pero por lo menos ahora hacer como una presentación en sociedad de cuáles son esos principales cambios. El primero, y se los mencionaba un poco hace un ratito, es la realineación de categorías, ¿sí? De acuerdo justamente a esta norma ISO 22003-1 que se revisó en el año 2022. Entonces, como consecuencia de ese cambio de la norma, se realinean, se modifican las categorías disponibles para implementar y certificar FCC 22000. Lo vemos en un ratito. ¿Qué otra cosa? Modificación, bueno, esto está en línea un poquito con lo anterior, en parte. Modificación del alcance para incluir una nueva categoría, esta del trading, que es la F2, ¿sí? Que no existía hasta la versión 5.1, y además se eliminan, hay dos eliminaciones importantes, por lo menos desde mi punto de vista, en lo que es alcance. Una es la eliminación de farming, lo vamos a ver ahora, que era la categoría A, ¿sí? Desaparece, ya no está más disponible para su certificación. Esto tiene que ver por la poca demanda, si se quiere, que hubo en todo este tiempo en cuanto a certificaciones de este tipo. Personalmente creo que el gran motivador de eso tiene que ver con que hay normativas más específicas, no sé si más prestigiosas, pero más específicas, más detalladas, con más historia, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con Global Gap, ¿no? En producción primaria, por lo tanto, FCC se estaba metiendo en un terreno donde no era por ahí lo más fuerte, y eso se demostró a través de las certificaciones. Creo que hubo 3, 4 certificaciones a nivel mundial de categoría A. Entonces, para que se den cuenta, no tenía ningún tipo de repercusión. Y lo otro importante es que se elimina la categoría del quality, del esquema. Algunos recordarán que existía la alternativa de ir por una implementación y certificación de FCC 22000 o de ir por la implementación y certificación de FCC 22000Q, que era sumar el módulo de calidad. Sumar el módulo de calidad para este estándar significaba sumar la norma ISO 9001. Bueno, eso se elimina, así que ya no existe la posibilidad de implementar y certificar 22000Q, y un poco la explicación es más o menos similar a la anterior, o sea, tiene que ver con, bueno, qué tanta repercusión había tenido ese módulo, esa opción. A nivel mundial había unas 70 y pico, no sé si es 79, creo que es el número exacto de certificaciones, con lo cual tampoco
fue un alcance muy atractivo, muy elegido, ¿sí? La gran diferencia es que ahora se suman requisitos de calidad a la versión estándar, podríamos decir, de FCC 22000. Hay modificaciones, aquellos que están certificados, no sé si les va a gustar mucho esta parte, pero bueno, no es cuestión de si nos gusta o no nos gusta, es la realidad. Se modifica la duración de la auditoría. ¿Qué creen? ¿Para más o para menos? Muy bien. Se ve que ya estuvieron leyendo del estándar. Sí, se aumenta el tiempo de auditoría, ¿sí? La propia norma, la ISO 22003, establece justamente los parámetros, los criterios para calcular el tiempo de auditoría y todo se corre, con lo cual vayan haciéndose una idea de que seguramente lo que se calcula a nivel promedio es que entre un día y un día y medio más de auditoría van a tener los procesos de certificación y de mantenimiento. Bien, algunas cuestiones de seguridad que se suman. Todos estos tipos de estándares saben que incluyen requisitos relativos al fraude. Siempre hablamos más de fraude alimentario. Hay mucha también historia de fraude de certificados, ¿sí? Entonces, se trabajó justamente en esto, ¿no? En aumentar el nivel de seguridad de los certificados para que cuando un cliente, por ejemplo, recibe un certificado de una empresa que dice que está certificada en FCC 22000, tenga realmente la seguridad de que está certificada y que no es un certificado trucho, ¿sí? Así que entre esos temas de seguridad se incorpora un código QR en los certificados. Bueno, se refuerzan requisitos adicionales. Fíjense, los dos temas parece que está a propósito, pero de los que se refuerzan sobre todo de requisitos que ya existían en el estándar. Uno de ellos, que lo mencionó Caro, es gestión de alérgenos, ¿sí? Hay mucha más exigencia en cuanto a ese requisito adicional, y también hay refuerzos y aclaraciones, sobre todo en el de control ambiental, que también Oscar estuvo mencionando algunas cuestiones. Así que por ahí pasan un poco los ajustes, los refuerzos, las aclaraciones de requisitos que ya existían. Y hay nuevos requisitos, ¿sí? Requisitos completamente nuevos que hasta ahora no estaban, como son control de calidad, esto que les decía, ¿no? Desaparece la posibilidad de ir por el módulo Q, pero ahora los requisitos de calidad pasan a ser mandatorios, obligatorios para cualquier organización que vaya por FCC. No hay ninguna posibilidad de elegir, de que sea opcional. Por eso les decía más temprano que el estándar ya deja de ser un estándar exclusivo para sistemas de gestión de inocuidad, sino que amplía un poco sus fronteras. Entonces, uno de los nuevos requisitos tiene que ver con requisitos relativos a control de calidad. Aparecen uno de pérdida y desperdicio. Aparece fuertemente un requisito de plan de cultura, de calidad e inocuidad alimentaria. Aparece un nuevo requisito que tiene que ver con todo lo que es gestión de equipos. Y también aparece un nuevo requisito relativo a comunicación. Ahora les voy a contar un poco más de eso, de lo nuevo, pero por lo menos acá para tener ya un panorama de por dónde van las principales modificaciones. Bien, entonces hablábamos del alcance, ¿sí? Esta norma, bueno, falta un guión, me acabo de dar cuenta ahora, la 22003-1 que les decía, establece justamente categorías y subcategorías en la cadena alimentaria, y eso actúa de alguna manera como input a su vez para definir los distintos alcances que FCC va a habilitar para implementar y para certificar. A su vez, los que conocen el estándar saben que el alcance automáticamente tracciona o establece la normativa o el estándar a utilizar para el diseño y la implementación de los programas de prerequisitos.
Y a su vez, lo que les decía antes, esta norma también determina el tema de la duración de la auditoría. Por supuesto, por tamaño del sitio, todos esos algoritmos que se utilizan. Pero bueno, eso es lo que se modificó, y hace que crezca, que se aumente el tiempo de auditoría. Si hablamos de las categorías, estas son las categorías que esta norma establece. No son las categorías de FCC 22000, pero de alguna manera esto dispara, condiciona las categorías de FCC 22000. ¿Sí? Probablemente esto les suene bastante conocido, porque se traduce claramente en las categorías, o por lo menos en las que existían, categoría A, B, C, D, E, F, G y la K. ¿Sí? Insisto, categorías y subcategorías de esta norma. Vamos a ver ahora cómo se traduce o cómo impacta esa modificación que tuvo la norma en sí las categorías o los alcances de FCC 22000. Entonces, principales cambios en relación al alcance, dijimos, se discontinúa la categoría A de farming, o sea, producción primaria. Se discontinúa FCC quality. Se reordenan categorías B, C y D. Se agrega una nueva categoría que se los había mencionado anteriormente, que es la F2 de comercialización. Y se consolidan estas categorías que ya existían, la G1 y la G2. Eso lo vemos un poquito acá en cuanto a categorías, sí, ahora de FCC 22000 y su correspondiente normativa de prerequisitos. Recuerden que FCC establece que según alcance es la norma de prerequisitos que les aplica. Entonces acá podemos ver cómo quedaron las nuevas categorías. Ven que la A desaparece. Se reordena la C, de hecho aparece una por ahí que antes no estaba. Bueno, la D queda exclusivamente para alimentos animales. Se suma la F de comercialización, como les decía antes. Bueno, las otras son las mismas, acá hubo un agrupamiento. Y acá al lado podemos ver la normativa de prerequisitos que aplica a cada una de esas categorías. Por supuesto que la normativa de prerequisitos no se modificó, o sea, las categorías que ya existían mantuvieron la normativa de prerequisitos, un poco por lo que les decía antes, FCC no tiene potestad, no tiene condiciones de modificar o revisar el contenido, ya sea de la norma ISO o de las distintas normas de prerequisitos disponibles. Bien, y vamos a hablar un poquito ahora, por ahí a hacerles, una mención simplemente. Acá en la categoría de comercios minoristas y mayoristas, la F2, que le puse acá, es exclusivamente esta de comercialización, ¿sí? que es básicamente aplicada al trading. Y como no necesariamente ahí no hay sitios productivos, aparece esta particularidad que antes no existía, de que no aplica la normativa de prerequisitos. Ese es el único alcance al cual no le aplica una norma de prerequisitos, porque no hay un sitio productivo, ¿sí? donde pudiese haber impacto en la inocuidad. Eso es una particularidad respecto a lo que teníamos antes, donde para todas las categorías existía, por supuesto, una norma específica de prerequisitos. Bien, y entonces sí, vamos a charlar un poquito ahora de cuáles son esos cambios que aparecieron en los requisitos adicionales. Dijimos que se incorporaban nuevos requisitos, los vimos, ahora los vamos a volver a ver en profundidad, pero hay 5 requisitos nuevos. Se incorporan más requisitos en los que ya existían, ¿sí? Les daba el ejemplo de alguno de ellos recién, y en algunos se incorporó detalle o aclaraciones simplemente. Esta es la lista de requisitos adicionales de la nueva versión. Si recuerdan, la versión 5.1 tenía 15 requisitos adicionales.
Ahora con toda esta agrupación, modificaciones que les comentaba, quedaron 18 requisitos adicionales. De los cuales, un poco la foto es esta. Fíjense, un poquito acá las referencias que les puse. Los verdes son los nuevos, 100% nuevos, cosas que no existían y que se incorporan. ¿Qué son los 5 que habíamos mencionado? Cultura, que desde el punto de vista de la estructura está en el 258, control de calidad, 259, gestión de equipos, 15, pérdida y desperdicios de alimentos, 16, y requisitos de comunicación, 17. Los que están en azul son más requisitos, ¿sí? Eran requisitos que existían, pero se sumaron cuestiones adicionales a las que estaban establecidas con anterioridad. Y los que están en rojo son aclaraciones, ¿sí? Cuestiones, estas que les decía, que a veces que la experiencia demostró que generaban dudas, que no resultaba del todo claro. Bueno, se incorporaron algunas cuestiones, se clarificó un poco lo que establecía, lo que pedía el requisito. Con lo cual, fíjense que en definitiva, los negros que no están aclarados son los que no sufrieron cambios. O sea, tenemos solo 3 requisitos que no sufrieron cambios, de los cuales uno de ellos es el último, que son los requisitos para organizaciones con certificación multisitio, que probablemente, si pregunto acá, pero hay gente en el streaming que no debe haber muchas organizaciones que tengan certificación multisitio, porque está bastante acotado para algunas categorías. De hecho, una de las que le tenía permitido ha desaparecido, con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Que no es uno de los requisitos más aplicables. Estado de salud es solo para empresas aplicable, digamos, a organizaciones que elaboran alimentos para alimentación animal, con lo cual tampoco hay tanto. Así que casi yo les diría, hay un requisito de los que aplica más transversal y universalmente a todas las organizaciones que no sufrió cambio, todos los demás tienen cambios, ¿sí? La verdad que se pensaba que no iba a haber tantos cambios, hay muchos cambios, muchos. Algunos de ellos bastante importantes, de bastante peso y que por supuesto, como ocurre en estos procesos, van a requerir de un cierto nivel de energía, de dedicación, de revisión de los sistemas de gestión de cada organización para poder actualizar y estar en condiciones de sostener o de alcanzar una certificación. Bueno, mi idea sobre todo es concentrarnos en una cuestión de tiempo, en los 5, ¿sí? Que son los completamente nuevos. Y bueno, vamos a ir haciendo un poco un recorrido por cada uno de ellos, de los nuevos, en el orden en que fueron apareciendo. El primero es el 258 de cultura de inocuidad y calidad alimentaria. Algunos recordarán que FCC, de hecho, se encargó en su momento, junto con la versión 5.1, de publicar una guía, ¿sí? Justamente una guía con recomendaciones, con lineamientos para las empresas en relación al plan o a todo el abordaje de cultura de inocuidad. O sea, un poco la aproximación era, ya la propia ISO 22000 tiene requisitos establecidos que si se abordan, se implementan de manera correcta, responderían a todo lo que GFCI espera en cuanto a cultura, ¿sí? Yo personalmente lo comparto, eso yo creo que es así, pero la realidad que mostró que las organizaciones por ahí no lo abordaron con la suficiente profundidad, si se quiere, que se esperaba o que se requería. Entonces, la única manera de que se implemente y se alcance el nivel esperado es que el requisito sea bien específico y que indique exactamente qué se espera. Eso tiene que ver con ese tercer disparador que yo había mencionado. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de qué motivó el cambio? Esto es el aprendizaje, o sea, todo este tiempo de la versión 5.1, esta parte, demostró que aún con esa guía de implementación, el abordaje al plan de cultura de inocuidad no ha sido el apropiado. Por lo tanto, FCC decidió volcar los requisitos de manera específica en un requisito adicional
y por eso aparece el 258. Que fíjense, un poco por eso se llaman requisitos adicionales, ¿no? Fíjense, además, o sea, de acuerdo y además del apartado 5.1 de la 22.000, se exigen cuestiones adicionales, ¿sí? O sea, se supone que la ISO 22000 ya se mete, ya aborda aspectos de cultura, pero además de eso necesitamos implementar esto, ¿sí? ¿Y qué tenemos que implementar? Bueno, fíjense, la alta dirección, claramente la responsabilidad va hacia la dirección, deberá establecer, implementar y mantener un objetivo o objetivos de culturas, de seguridad alimentaria y calidad como parte del sistema de gestión. Y se deberán abordar como mínimo los siguientes elementos. O sea, ¿qué elementos vamos a tener que incluir? ¿Sí? Que van a ser evaluados en un proceso de auditoría. Bueno, la comunicación, la capacitación, la retroalimentación y participación de los empleados, fundamental, y la medición del desempeño de las actividades definidas que afectan la seguridad o la inocuidad alimentaria y calidad en todas las secciones de la organización. Y a su vez, lo que nos dice es que esos objetivos que nos pide establecer acá tienen que estar respaldados por un plan documentado de cultura, o sea, hay que tener un plan documentado de cultura con metas y plazos, ¿sí? Y que a su vez esto tiene que ser parte del proceso de revisión por la dirección, o sea, aparece una nueva entrada en la revisión por la dirección que tiene que ver con evaluar cómo está funcionando justamente nuestro plan de desarrollo o de maduración de cultura. Bien. Otro requisito nuevo, 259 de control de calidad. ¿Sí? Desapareció, dijimos, FCC 22000Q, se incorporan requisitos obligatorios. ¿Y qué se espera? Que la organización establezca, implemente y mantenga una política y objetivos de calidad. O sea que ya la política no puede ser política exclusiva de inocuidad alimentaria, sino que mínimamente tenemos que ir a una política integrada de calidad y de inocuidad. Y lo mismo con el caso de los objetivos. O sea, hasta ahora el estándar pedía objetivos para el sistema de gestión de inocuidad. Ahora tenemos que tener también objetivos relacionados a calidad. Y además tenemos que establecer, implementar, mantener parámetros de calidad en línea con las especificaciones del producto final, incluyendo liberación de producto que aborde el control y pruebas de calidad. Realizar análisis y evaluación de los resultados de los parámetros de control de calidad. Y una vez más, esto se transforma en una entrada más para la revisión por la dirección. Y incluir todos los elementos de calidad dentro del alcance de la auditoría interna. Es decir, que nuestras auditorías internas ahora también tienen que contemplar todos los aspectos de calidad. O sea, todo nuestro programa, nuestro plan de inspección, de control de calidad, es parte obligatoria, un requisito obligatorio del estándar, como también su evaluación en los procesos de auditoría interna, como también su revisión en el ámbito de la revisión por la dirección. Bien, y estos planes de control de calidad también, fíjense que tienen que incluir cuestiones como control de cantidad, incluyendo unidad, peso, volumen. De nuevo, una vez más, la norma deja de ser, o el estándar deja de ser un estándar exclusivo de inocuidad, ¿sí? Hay aspectos de calidad, hay aspectos de legalidad, todo lo que tenga que ver con, ¿sí?, cumplimiento de pesos, de volúmenes, también es un requisito para el estándar. Y dentro de este requisito, acá se empiezan a cruzar algunos requisitos, pero en rigor de verdad lo que muestra es que se le pone más peso, en definitiva, a esto. Establecer también procedimientos de inicio y cambio de línea. Y acá hay cuestiones relacionadas con riesgos de contacto cruzados de alérgenos, que Caro mencionó alguna cuestión. Hay muchos ejemplos de errores justamente en relación a rotulados por no hacer un correcto abordaje de los procesos o de cambio de producto o de arranque de líneas. Entonces se nos piden procedimientos específicos justamente para asegurar que ese
arranque o que ese cambio de producto realmente va a ocurrir de la manera correcta, respetando, por supuesto, requisitos de rotulación, requisitos de cliente. Así que es parte de lo que debería incluir ese plan de inspección, o como quieran llamarle, de control de calidad desde materias primas, producto en elaboración y producto terminado. 2.5.15, otro de los requisitos nuevos relacionados a gestión de equipos. Fíjense, dice que además del apartado 824 de la 22.000, la organización tiene que tener un documento de especificación de compra, el cual aborde el diseño higiénico, los requisitos legales y de los clientes aplicables y el uso previsto del equipo. Fíjense que hasta ahora el estándar, todo lo que tenía que ver con definición de especificaciones, evaluación de proveedores, estaba muy orientado a proveedores de materias primas, insumos o servicios con impacto directo en la inocuidad. Bueno, ahora ya nos metemos también en la adquisición, en la compra de equipos productivos. ¿Sí? Esto para mí es uno de los cambios también muy importantes, porque hasta lo que veníamos viendo, creo que todas las organizaciones por ahí lo venían abordando mejor, peor. En mi experiencia personal, esto es un requisito que no está tan maduro y tan desarrollado dentro de las organizaciones, y que hay mucha evidencia también de cómo luego, ¿no?, convivimos con las consecuencias de esto. Oscar nos estuvo hablando mucho de estos puntos de difícil acceso, de dificultad para la limpieza, y cómo eso se traducía potencialmente, no sé, en un nicho para instalación de un patógeno. Bueno, acá empieza el estándar a ocuparse de esas cosas, ¿no? Cómo nos aseguramos que la instalación realmente es apropiada para el uso previsto. También se nos pide que el proveedor proporcione evidencia de que va a cumplir con ese estándar, o sea, cómo va a asegurar el cumplimiento del estándar de la especificación establecida antes de instalar el equipo en la planta. Y después nos dice que tenemos que establecer e implementar un proceso de gestión del cambio. Probablemente recuerdan, la norma ya tiene requisitos relativos a la gestión del cambio en el capítulo 6 de la ISO 22000. Bueno, acá nos pide que justamente un cambio de equipamiento, de instalación, se gestione vía ese proceso de gestión del cambio. Y fíjense, una vez más aparece esta mirada del riesgo. O sea, que ese abordaje del cambio esté basado en el riesgo. No quiere decir que toda la compra de cualquier equipo tiene que ocurrir de la misma manera, bajo un mismo estándar. Habrá equipos más críticos que otros, y la manera de evidenciarlo justamente es vía la evaluación de riesgo. ¿Sí? Y fíjense esto que también me parece muy importante, no solo para nuevos equipos, sino para cambios en equipos existentes. Montones de ejemplos también en la industria, hacemos cambios, actualizaciones por productividad, por obsolescencia, por lo que fuera. Bueno, esos cambios también tienen que pasar por este proceso de gestión del cambio. 2.5.16, otro de los nuevos, y acá aparece esto de la alineación, ¿no? Otra vez, de la ampliación de la mirada de FSC, en este caso un poco haciendo eco de lo que son los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, y trabajando o intentando contribuir a todo lo que es desperdicio, ¿sí?, de alimentos. Entonces, ¿qué se pide en este caso? Que la organización cuente con una política y objetivos documentados que detallen la estrategia de la organización para reducir pérdida y desperdicio de los alimentos. ¿Sí? Tiene que tener de nuevo la organización un programa específico donde trabaje en esta línea, reducir pérdidas o desperdicios de alimentos. Tener también a su vez controles establecidos para gestionar todo lo que tenga que ver con donaciones. Hay mucho, por supuesto. Hay líneas que las organizaciones establecen para la donación justamente de productos que tienen que ser aptos desde el punto de vista de
inocuidad, ¿sí? Esto está aclarado acá, parece una obviedad, pero está aclarado. Pero hay que tener controles específicos de cómo la organización va a gestionar todo ese proceso de donación de productos. Gestionar excedentes o subproductos con destino a alimentación animal. ¿Sí? Esto que hasta ahora, bueno, es merma, pero lo destino a alimentación animal. El ejemplo del chanchero, que muchas empresas lo deben tener ahí como identificado. Bueno, no alcanza con definir esto va al chanchero, ¿sí? ¿Cómo gestionamos esos productos también para prevenir que estemos contaminando ese producto y que después esto pueda volver a la cadena, ¿sí? La mirada de una salud, que por ahí muchos la tienen hoy mapeada, tiene que ver un poco con esto, ¿no? O sea, no me ocupo solo del producto que estoy elaborando, sino todo el potencial que en la cadena puedo estar generando como organización. Y por supuesto que todo esto tiene que cumplir la legislación aplicable, ¿sí? No hay posibilidades de donar, no sé, un producto que esté incumpliendo un requisito legal aplicable. Así que una mirada, de nuevo, completamente nueva. Probablemente hay mucho que las organizaciones estén haciendo en este ámbito. Bueno, habrá que ver si estamos completamente apegados a lo que el estándar espera. Bien, y el último de los nuevos, de los 100% nuevos, es el 17, que son requisitos de comunicación. Y acá la comunicación es de la organización hacia el organismo de certificación, ¿sí? En definitiva, el organismo de certificación es quien va a actuar como nexo luego con la fundación de FCC. Pero lo que se espera es que las organizaciones puedan informar dentro de los 3 días hábiles siguientes al inicio, fíjense, de eventos o situaciones que se detallan a continuación e implementar medidas adecuadas como parte de su proceso de preparación y respuesta ante emergencia. O sea, este requisito, para los que no lo tienen muy presente, es el requisito de preparación y respuesta ante emergencias de la ISO 22000. ¿Sí? En línea con eso, se espera que se incluyan tiempos de comunicación. ¿Para qué tipo de situaciones? Bueno, eventos graves que impacten en el sistema de gestión de inocuidad, la legalidad y o la integridad de la certificación, incluyendo situaciones que representan una amenaza para la seguridad alimentaria o la integridad de la certificación como resultados de, fíjense, casos fortuitos, desastres naturales o provocados por el ser humano, guerra, huelga, terrorismo, delitos, inundaciones, bueno, aspectos que eventualmente se esperan que estén detallados en ese plan de preparación y respuesta ante emergencia, pero hay que asegurar la comunicación hacia el ente de certificación. Y también situaciones graves en las que esté en riesgo la integridad de la certificación y o que la fundación pueda ser desacreditada. Fíjense algunos ejemplos de estas cuestiones. Eventos públicos relacionados con seguridad alimentaria, por ejemplo, retiradas de productos, bueno, algún brote, por supuesto, acciones impuestas por autoridades regulatorias, algún tipo de sanción, decomiso, clausura, procesos legales y también actividades fraudulentas o de corrupción, cosas que podrían de alguna manera ensuciar, manchar la reputación de la fundación. Entonces todo eso tiene que ser comunicado al organismo de certificación. ¿Sí? Después el organismo de certificación es quien actúa como nexo, como les decía, con la fundación. Bien, y hasta ahí entonces los requisitos 100% nuevos. Un repasito muy a sobrevuelo, después cualquier cosa profundizamos si alguien tiene alguna consulta en particular, de aquellos que incorporan, o sea, aquellos requisitos existentes, pero que incorporan algo adicional. Ejemplos de estos son, en el 1, criterios para el uso de envases reciclados como insumo de materia prima. Esto aplica exclusivamente a la categoría I. Recuerden que categoría I es para packaging, o sea, productores de packaging para alimentos. En ese caso hay que tener requisitos exclusivos
o específicos para toda la gestión de envases reciclados. O sea, el reciclado es una materia prima más y por lo tanto le aplica los mismos requisitos que ya existían para cualquier materia prima o insumo. En el caso del requisito 2, ¿sí?, que tiene que ver con todo lo que es control de etiquetado, básicamente, una de las cosas que se suma es control de declaraciones en las etiquetas o envase del producto. Esto tiene que ver con validación, o sea, se nos exige validar, por ejemplo, claims o declaraciones que figuren en nuestro rótulo. No podemos simplemente ponerlas, sino tenemos que contar con la validación de soporte de por qué llegamos a incluir esa declaración, sobre todo las que tienen mucho impacto en inocuidad. Un ejemplo de esto sería, ¿vieron las recomendaciones de cocción, por ejemplo, un producto? No sé, 3 minutos en microondas de tal o cual manera. Bueno, eso que declaramos tiene que estar validado. Tenemos que tener soporte de por qué utilizamos esa estrategia. Y hay mucho peso, sobre todo en categoría I, recuerden, y packaging, todo lo que tenga que ver con gestión de ilustraciones y control de impresión. Una vez más, todo esto intentando reducir el impacto y los casos que hemos tenido de recall de productos por problemas de rotulación, ¿sí? Una mirada que teníamos hace un ratito, si se acuerdan, era más interna en la fábrica cuando nos exigían control de cambios de producto, arranques. Bueno, esto es hacer un pasito para atrás y meterse en aquel que produce el packaging, la impresión. Bueno, todas las exigencias de tiene que asegurarse que salga correctamente impreso, ¿sí? Entonces pide gestión de artes, modificaciones, hay bastantes cuestiones en relación a la impresión del material de rotulado, ¿no? El material de empaque. 253 y 254 son respectivamente, ¿se acuerdan? Food Defense y fraude. Algunas modificaciones ahí, hay alguna cuestión que también es importante, por lo menos desde mi punto de vista, que nos piden que la estrategia, la metodología que utilicemos para nuestra evaluación de amenazas o nuestra evaluación de vulnerabilidades al fraude sean metodologías de alguna manera reconocidas, ¿sí?, con algún grado de sustento, de validación. Y se exige también para la categoría F2, que era la del trading, esa nueva categoría, se le exige que el proveedor o la organización pueda demostrar que sus proveedores tienen implementados estos programas. Es como que traslada, ¿no?, un requisito, un eslabón hacia arriba en la cadena, porque si soy un trading, bueno, los riesgos, grandes riesgos de fraude o de defensa alimentaria probablemente estén en el productor. Entonces, acá lo que se pide es que el trader exija esos requisitos a sus proveedores. 256, gestión de alérgenos, algo nos contó Caro, como decíamos, cosas nuevas que aparecen, la obligación de validación y verificación de las medidas de control. Todas las medidas de control que se establezcan para controlar o para reducir un riesgo de un contacto cruzado, por ejemplo, tienen que estar validadas inicialmente y tienen que tener una verificación periódica luego para demostrar su correcta implementación. Esto hasta ahora no era un requisito obligatorio, salvo que la organización hubiese definido, por ejemplo, establecer un prerequisito operativo, un PPRO, para una medida de control relativa a evitar un contacto cruzado de alérgenos. Entonces, automáticamente, por haber escalado esa medida de control a la categoría de PPRO, pasaba por un proceso de validación y verificación obligatorio. Pero si no, muchas organizaciones decían, bueno, esto lo manejo por gestión de alérgenos, probablemente no iban en ese esquema, ahora son obligatorias las actividades de validación y de verificación. También se pide capacitación obligatoria a todo el personal y también una revisión anual obligatoria del plan de gestión de alérgenos. Eso es un poco lo más relevante, hay bastante más detalle en la norma, pero es lo más relevante. Otro
limpieza de cisternas de transporte, se agrega en el capítulo 10. 11, se agrega todo lo que tiene que ver con gestión de materias extrañas y la justificación, la necesidad de justificar que no vamos a utilizar equipos de inspección, detectores de metales, rayos X, tengo que justificar por qué no los vamos a utilizar. Y por último, en el de desarrollo, se nos exige una verificación continua de vida útil y validación de instrucciones de cocción, que es un poco lo que les decía, por lo menos para productos que tienen instrucciones de cocción, tienen que estar validadas esas características. Bueno, y para terminar, los que tuvieron algunas aclaraciones, el del uso del logo, ¿sí? Hay algunas aclaraciones donde no se puede utilizar, por ejemplo, si hay exclusiones en el alcance, no se puede poner el logo en los COAs, en los certificados. Monitoreo ambiental, bueno, estuvo hablando Oscar, lo que se agrega es que el programa tiene que incluir patógenos, indicadores y alterantes relevantes. Eso está ahora mucho más claro, antes no era tan así, ahora está aclarado. Y para cerrar, un poco cómo es el proceso de transición. Como les decía, la versión se publicó en abril, desde el 1 de abril ya está disponible la versión 6, pero su implementación y por lo tanto las auditorías, ya sean de mantenimiento, de certificación, comienzan el 1 de abril del año próximo, ¿sí? Se dio un año de transición. La auditoría que corresponda en 2024, ya sea de mantenimiento, ya sea de recertificación, debe ser con versión 6.0. No se modifica la modalidad prevista. Si tenía una auditoría no anunciada, seguirá siendo no anunciada, o sea, como estaba prevista, solo que va a ser con cambio de versión. Y todas las auditorías, todo ese proceso de transición tiene que finalizar antes del 31 de mayo. Perdón, el 31 de mayo finaliza la vigencia de los certificados de versión 5.1, o sea que hay que hacer el cambio antes de que se produzca esta fecha de vencimiento, si no se quedan sin certificado, sin vigencia en el certificado. Bien, y hasta acá, contenidos. Abrimos espacio de preguntas. No me queda claro en gestión de equipos cuando habla de que el proveedor debe proporcionar evidencia de que cumplirá lo especificado. ¿De alguna manera quita o traslada la responsabilidad hacia el proveedor y no a la planta certificada? No, voy de atrás para adelante. Nunca te van a sacar la responsabilidad a la planta certificada. O sea, quien está certificando, quien está sometido a un proceso de certificación y de auditoría es la planta certificada. Esa planta lo que se tiene que asegurar es que en este caso su proveedor de equipos, de instalaciones, cumpla con las especificaciones establecidas. Entonces, lo que ese proveedor tiene que entregar es alguna evidencia que está cumpliendo con ese estándar, exigencia que la organización estableció. Por ejemplo, si hablamos de diseño higiénico de instalaciones, yo como empresa podría decir que el equipo tiene que ser un equipo diseñado y certificado con lineamientos de EHEC, por hablar de una normativa de referencia, en este caso europea. Bueno, la manera que el proveedor puede demostrar el cumplimiento es entregándome justamente un certificado, ¿sí? De que ese equipamiento, que esa instalación ha sido fabricado y está certificado por esa normativa, o normativa A3, por dar otro ejemplo de, esto sería de línea americana, o lo que yo haya establecido,
pido un equipo de acero inoxidable, tal característica, bueno, mi proveedor tendrá que demostrarme, por ejemplo, vía un certificado, que sí, el material constructivo utilizado corresponde a inoxidable 316, lo que yo haya exigido. Lo mismo con una junta, un ORRIN, bueno, si pido determinado material, tendrá que entregarme certificados de ese material, de que están aprobados para usar en contacto con alimentos, insisto, lo que yo como organización le haya exigido. ¿Alguna pregunta más? Hola, hola. No andé. Yo la repito. ¿Sí? Hola, hola. Ahora sí. Hola. No, estábamos hablando con la chica y queríamos consultar en esto de agregar el requisito de control de calidad. Si uno tiene ISO 9001, de alguna manera creo que estaría cubierto, pero más que nada la pregunta va así, vos qué opinás de si sigue siendo necesario tener ISO 9001 teniendo ahora FSC 22000 con estos cambios. Bien, sí, a lo primero que planteás, claramente, si tenés ISO 9001, te diría que vas a sobrecumplir con este requisito adicional, porque justamente este requisito adicional viene a reemplazar al otro con un nivel de exigencia menor, diría yo. La segunda parte es netamente opinión personal, creo que iba igual en esa línea, ¿no? Porque esto es una decisión muy particular de cada organización. No sé si opinión, mi experiencia, te diría personal, es que ya hace bastante tiempo que la industria de alimentos está dejando de implementar y certificar ISO 9001, ¿sí? Salvo que existan alguna exigencia muy particular de algún cliente, pero todos los que fueron haciendo ya en su momento la transición a 22000, en algún momento la tendencia fue siendo a abandonar la certificación 9001. En mi experiencia muchos la mantienen cuando no tenés todos los alcances disponibles en FSC 22000 que sí tenés para 9001. Y eso sigue siendo, por lo menos desde mi punto de vista, un debe o un pendiente de FSC. O sea, hay todavía muchos alcances que no están disponibles para ser certificados en FSC. Entonces, ahí te quedás con ISO, que sí se puede, ISO 22000, y a veces cuando esto se queda medio corto, sobre todo por exigencia de clientes o de mercado donde vos participás, mantienen 9001. Pero te diría, tratando de resumirlo, si el alcance está habilitado en FSC 22000, la tendencia es a salir de 9001. O sea, 9001 sigue teniendo gran peso, diría, fuera de la industria de alimentos. Sí. ¿Algo más? Por las dudas miro, pero... No tenemos ninguna pregunta más del chat. Bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por tu charla, espectacular y clarísima como siempre. Bueno, pausamos para el almuerzo entonces y nos encontramos a las 14 horas nuevamente con las últimas 2 jornadas de la tarde. Gracias.